Hola, les doy la bienvenida a este espacio como parte de JY Consultores Educativos. Y pues bueno, la semana pasada había dejado una encuesta en la cual pues les preguntaba de qué querían que hablara, de filosofía o de psicología. Evidentemente, pues yo tengo experiencia en ambas áreas y pues ganó por bastante la filosofía. Entonces, pues me puse a pensar qué es lo primero que debería de hablar acerca de la filosofía y me surgió la cuestión, la duda y la remembranza sobre todo de cuántas veces eh, pues me han preguntado, oye, ¿de dónde o por dónde puedo comenzar a leer filosofía? ¿Qué me recomiendas para leer? Eh, la pregunta siempre es compleja, puesto que es grandísimo el mundo de la filosofía, pero para ayudar en ese sentido, hoy les voy a hablar muy rápidamente de cuántas ramas de la filosofía existen para que así, pues bueno, vayamos entendiendo y conociendo qué es lo que queremos saber, desde dónde queremos saberlo y pues si vamos a iniciar con la filosofía, pues vamos desde dónde queremos iniciar. Pues bueno, en sí existen algunos filósofos que definen entre 8 y 15 ramas, eh, ramas bastante grandes. Dentro de estas mismas se ramifica aún más y pues existen algunos no filósofos, y lo digo no en tono despectivo, sino pues hay gente que no está especializada en el área filosófica, que menciona hasta 30 ramas, confundiendo algunas ramas inexistentes, algunas ramas que verdaderamente no son filosofía. Si ustedes hacen una búsqueda en, en Google, podrán encontrar que médicos, psicólogos, sociólogos, todos ellos hablan de la rama de las filosofías, pero realmente si buscan personas enfocadas en filosofía que hablen de las ramas, no mencionan más allá de 12 o 15. Entonces, por eso lo menciono, como algunos no filósofos que mencionan hasta 30 ramas, lo cual pues es muchísimo y no le hace justicia a las pocas ramas de las cuales se derivan las otras. Y pues bueno, para entender eh, esta diferencia, la distinción primera que tenemos que hacer es categorizar entre dos tipos de filosofías, la práctica y la filosofía teórica. Ajá. Ya desde aquí empezamos a darnos cuenta eh, que pocas veces se menciona que exista una filosofía práctica y una teórica. Generalmente todo parece ser teórico porque no está en el mundo concretamente, ¿no? Sino siempre son abstracción. Pero, como les digo, es necesario acercarse a la filosofía para entender la filosofía. Por eso hay dos ramas. La primera, pues es la filosofía práctica, que tiene que ver con la ética, con la estética, la filosofía política, la filosofía de la historia, la filosofía de la religión. Es decir, son estas ramas que tienen que ver directamente con el ser humano. ¿Ah? Y hablo directamente por estas cuestiones, todo lo que es creación humana, todo lo que depende del contexto humano, vamos a considerarlo como filosofía práctica. Analizar, describir, buscar dentro de estas ramas de la ética, de la estética, de la filosofía de la historia, todas ellas son una filosofía práctica. Por otro lado, tenemos la filosofía que es más teórica, es decir, vamos a encontrar cosas como la ontología, la metafísica, la filosofía de la mente, la epistemología, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la acción y la lógica. Es decir, eh, son teóricas porque no necesariamente tienen que ver con el ser humano. ¿Mm? Puede existir fuera del ser humano. Por ejemplo, la ontología es el ser, pero no solamente es el ser humano. O la lógica, que es buscar eh, más allá también del ser humano. Ajá. Entonces, todas estas ramas que vamos a llamarles filosofía teórica tienen
su ser fuera de lo humano. Que también en estos tiempos ya podemos entender ambas ramas como más unidas, ya están un poco más entrelazadas. Esto es, digamos, para hacer una categorización, para hacerlo mucho más entendible. Sin embargo, no necesariamente van a estar absolutamente bifurcadas, sino que en algunos puntos pueden llegar a tocarse, tanto la filosofía teórica como la práctica. Y pues justo se van a distinguir las ramas por eh, un aspecto eminentemente humano eh, de la realidad. Y van a estar centradas las, las segundas en lo que los humanos hacen y no tanto en la realidad, independientemente de la actividad humana en cuanto a la parte teórica, en cuanto a la parte práctica, perdón. Y la filosofía teórica va a interesarse en el aspecto de la realidad que, aunque están relacionados con el hombre, no suele pensarse como dependientes de la actividad humana. Justo lo que acabo de mencionar. Eh, Ahora bien, el otro aspecto que me parece muy importante mencionar en este punto, que una vez que entendemos la rama, vamos a pensar también en las doctrinas o corrientes filosóficas, las cuales pues van a tener una característica muy particular, eh, porque vamos a ver el compromiso teórico o metodológico que adoptan para tratar de dar respuesta a las preguntas que se van a plantear. Así, por ejemplo, la filosofía experimental es una corriente filosófica que va a tratar de responder las preguntas tradicionales de la filosofía con experimentos un tanto similares a la psicología o economía experimental. Y no es una rama de la filosofía como tal, es una doctrina o una corriente filosófica, porque no se hacen nuevas preguntas filosóficas, sino que trata de dar respuesta a preguntas de ética, de epistemología, que estas son ramas, adoptando una metodología muy particular, que es una metodología experimental. De igual manera, la fenomenología para muchos no es una rama, es una doctrina, una corriente filosófica que se va a fundar sobre un método muy particular y propio. Y por ello no se considera una rama, sino una corriente. Esto también según Husserl, en texto de 1990, los dejaré por ahí para que puedan revisarlos en su momento. Y las doctrinas, como el idealismo, realismo, empirismo, capitalismo, todos estos sismos, eh, tampoco van a ser ramas de la filosofía, sino tradiciones de investigación. Ajá. Eh, Cada una de las cuales va a adoptar una hipótesis o una familia completa de hipótesis que van a ser centrales para su pensamiento y que nos van a tratar de dar una respuesta a preguntas pertinentes dentro de sus áreas o a diferentes ramas de la filosofía. Y se les va a llamar doctrinas precisamente porque van a adoptar eh, hipótesis como dogmas alrededor de las cuales se van a construir las teorías. Y pues bueno, eh, básicamente se trata de entender que no es lo mismo una doctrina que una rama de la filosofía. Entonces, cuando pensemos nuestras preguntas, cuando busquemos eh, desde dónde partir para empezar a leer de filosofía, pues tenemos que tomar en cuenta qué es lo que quiero saber, desde dónde quiero saberlo, desde qué me interesa, cómo me interesa entender el mundo, desde lo teórico, desde lo práctico o desde una doctrina. Ajá. Entonces, pues acérquense a nosotros, les dejo la información de nuestras redes y pues síganos para más contenido. Muchas gracias.